La vida de Matilda cambió para siempre el día en que su madre murió. Con tan solo 7 años, la niña tuvo que enfrentarse a una pérdida devastadora, sin respuestas claras y con una sensación de vacío que nadie podía llenar. Su padre, Richard Stevens, hizo todo lo posible por explicarle lo sucedido, pero ni siquiera él tenía certeza sobre la muerte de su esposa, Marta. Todo ocurrió de manera repentina, sin señales previas, sin una enfermedad que la aquejara, sin un accidente que lo explicara. Simplemente, dejó de existir. Los vecinos y amigos se volcaron en muestras de apoyo, pero entre ellos comenzaron a circular rumores. ¿Cómo podía una mujer aparentemente sana morir tan de repente? La confusión solo creció cuando el forense insistió en que el ataúd debía permanecer cerrado durante el funeral, una petición poco común y aún más inquietante por la manera en que fue presentada. Con seriedad extrema y un tono amenazante. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos asumieron que era parte de un procedimiento legal o sanitario. Nadie excepto Matilda. En medio de la ceremonia, la pequeña rompió el silencio con una afirmación inesperada y aterradora: «Mamá sigue viva». Su voz resonó en la sala, dejando a todos en estado de shock. ¿Qué significaba aquello? ¿Era solo el dolor de una niña que se negaba a aceptar la realidad, o había algo más detrás de sus palabras? Lo que parecía un funeral ordinario pronto se convirtió en el punto de partida de una historia llena de misterio, secretos ocultos y una verdad que nadie estaba preparado para descubrir. El fallecimiento de Marta Stevens tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba que una mujer joven, sana y en pleno ejercicio de su vida muriera de manera tan repentina. Según el informe oficial, Marta sufrió un ataque al corazón mientras corría en el bosque cercano a su hogar. Su esposo, Richard Stevens, recibió la noticia de manera abrupta, sin haber tenido la oportunidad de verla con vida por última vez. Lo que siguió fue aún más extraño. El forense encargado del caso, un hombre de apariencia profesional pero con una actitud enigmática, insistió en que el ataúd debía permanecer cerrado durante el funeral. Se negó a dar explicaciones concretas y, ante la insistencia de Richard, solo respondió con una advertencia inquietante: «Es peligroso». ¿Qué podía ser tan grave como para impedir que la familia viera el cuerpo? A pesar de sus sospechas, Richard estaba demasiado afectado por la pérdida como para cuestionar la situación. Aceptó las condiciones impuestas sin imaginar que detrás de ese misterio se escondía una verdad mucho más compleja de lo que podía comprender. Mientras tanto, la pequeña Matilda, con la inocencia y la intuición de una niña, no podía aceptar la idea de que su madre estuviera realmente muerta. Su instinto le decía que algo no cuadraba, pero nadie parecía dispuesto a escucharla. Sin embargo, lo que ella vio días después cambiaría todo el rumbo de la historia y pondría en duda la versión oficial de los hechos. Desde el momento en que escuchó la noticia de la muerte de su madre, Matilda sintió que algo no estaba bien. No podía explicarlo con certeza, pero en su interior sabía que su madre no se había ido para siempre. Durante el funeral, rodeada de familiares y amigos que intentaban consolarla, la niña hizo una afirmación que dejó a todos helados: «Mamá sigue viva». Sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Algunos pensaron que era la forma en que su mente infantil lidiaba con el duelo, otros, que el dolor la hacía imaginar cosas. Pero Matilda estaba convencida de lo que decía. Insistió en que había visto a su madre observándola desde una ventana, vestida de forma diferente, con una gorra y ropa deportiva oscura. No era solo una ilusión o un deseo desesperado, ella lo sabía. El único que tomó en serio sus palabras fue el detective Rowland, el mejor amigo de su padre y un hombre con instinto para descubrir la verdad. Aunque en un principio dudó de la niña, su actitud firme y la seguridad con la que hablaba lo hicieron reconsiderar las cosas. Matilda aseguró que su madre la seguía en secreto, que la veía en el camino de la escuela o después de sus clases de piano, siempre oculta, pero presente.
Con estas declaraciones en mente, Rowland decidió investigar por su cuenta. Su primera parada fue el hospital donde supuestamente se había realizado la autopsia de Martha. Para su sorpresa, el forense que había certificado su muerte, el doctor Anderson, no existía. O al menos, no trabajaba en ese hospital. De hecho, el verdadero doctor Anderson se había retirado hacía 3 años, y nadie en la morgue tenía registro del supuesto médico que había firmado el acta de defunción. El detective ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Quién era el hombre que había impedido abrir el ataúd? ¿Por qué nadie había visto realmente el cuerpo de Martha después de su muerte? Y lo más importante, si Matilda tenía razón, y su madre realmente estaba viva, ¿por qué había fingido su propia muerte? Decidido a encontrar la verdad, Rowland siguió la única pista que tenía, los lugares donde Matilda decía haber visto a su madre. Lo que descubrió superó todas sus sospechas y cambiaría para siempre la vida de la familia Stevens. El detective Rowland sabía que estaba cerca de algo grande. Siguiendo las indicaciones de Matilda, se escondió cerca del sendero que la niña tomaba cada día y esperó. No tuvo que aguardar demasiado. Entre los árboles, oculta en las sombras, una mujer vestida con ropa deportiva oscura y gafas de sol observaba a la niña. Rowland apenas podía creerlo. A pesar del cambio en su apariencia, el cabello teñido y un aspecto más descuidado, la reconoció de inmediato. Martha Stevens estaba viva. Sin perderla de vista, Rowland la siguió hasta una cabaña aislada en la orilla del lago. Al espiar por una ventana, descubrió que Martha no estaba sola. Un hombre joven, cubierto de tatuajes y con una actitud inquieta, conversaba con ella en voz baja. A juzgar por la descripción que Richard le había dado, debía ser el mismo forense que había certificado su muerte. Pero si estaba aquí, significaba que todo había sido una mentira cuidadosamente planeada. Los fragmentos de la verdad comenzaron a encajar. Rowland escuchó parte de la conversación. Martha, o más bien, Elsa Forrester, su verdadero nombre, había fingido su muerte para huir junto a su hermano Scott, un criminal buscado por la Interpol. Durante años, había vivido bajo una identidad falsa, intentando alejarse de su pasado. Sin embargo, cuando la amenaza de ser arrestada se hizo inminente, no encontró otra salida más que desaparecer por completo. El detective no podía dejarlos escapar. Con la ayuda de la policía, organizó una rápida operación para capturarlos. En cuestión de minutos, la cabaña fue rodeada y tanto Martha como Scott fueron arrestados sin oportunidad de huir. La verdad finalmente había salido a la luz. Para Richard y Matilda, fue un golpe devastador. No solo habían llorado la muerte de una esposa y madre que nunca había muerto, sino que descubrieron que aquella mujer que amaban tenía una vida secreta, un pasado lleno de crímenes y mentiras. Aunque Martha, o Elsa, insistió en que los amaba y que todo lo hizo para protegerlos, era imposible ignorar que había traicionado su confianza de la peor manera. Finalmente, Elsa y su hermano fueron extraditados y enfrentaron la justicia. Richard y Matilda, aunque rotos por la verdad, encontraron consuelo en saber que ya no vivían bajo una mentira. Aprendieron, de la manera más dura, que el pasado siempre nos alcanza, sin importar cuánto intentemos huir de él. La historia de Martha Stevens, o más bien, Elsa Forrester, nos deja una lección clara: el pasado siempre nos alcanza. No importa cuánto intentemos huir de nuestros errores, tarde o temprano debemos enfrentarlos. Martha quiso empezar de nuevo, construir una vida con Richard y Matilda, pero su pasado criminal fue una sombra que nunca pudo disipar. Al final, sus decisiones la llevaron a perderlo todo. Para Richard y Matilda, la verdad fue un golpe difícil de asimilar. Durante días lloraron la muerte de una mujer que en realidad seguía con vida, solo para descubrir que aquella madre y esposa amorosa no era quien decía ser. La confianza, el amor y los recuerdos que habían construido quedaron manchados por la mentira.
Sin embargo, en medio de todo el dolor, lograron encontrar una especie de cierre, aunque Elsa se había ido para siempre, al menos ya no vivían en la incertidumbre. Esta historia también nos muestra el valor de la intuición y la perseverancia. Matilda, a pesar de su corta edad, nunca dudó de lo que sentía. Aunque nadie le creyó al principio, su convicción llevó a la verdad. A veces, las respuestas no son obvias ni fáciles de aceptar, pero la verdad siempre es mejor que vivir en una ilusión. Por otro lado, el detective Rowland nos recuerda la importancia de cuestionar lo que parece evidente. Si él no hubiera seguido las pistas, si no hubiera investigado más allá de lo que le decían, Marta habría escapado y la verdad nunca habría salido a la luz. En última instancia, esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay un reencuentro, no hay una segunda oportunidad para Elsa, Richard y Matilda. Pero sí hay una enseñanza poderosa, nuestras acciones tienen consecuencias, y las mentiras, por más elaboradas que sean, siempre se desmoronan. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Richard? ¿Podrías perdonar una mentira tan grande si descubrieras que una persona a la que amas no es quien creías? Este relato nos invita a reflexionar sobre la verdad, la confianza y las segundas oportunidades. No siempre obtenemos las respuestas que queremos, pero la verdad, por difícil que sea, nos permite seguir adelante.